Para iniciar nuestra enseñanza de hoy, estas 3 semanas, la semana pasada iniciamos una miniserie de familia. Y esta serie son 3 enseñanzas, la enseñanza del domingo pasado, la de hoy y la del próximo domingo, que como dijo Ana ahora, no se lo pierda. Va a estar Jimmy con Francis, con don Jorge, es decir, su hermano, su papá, en una enseñanza muy bonita que tienen ellos armada para nosotros. Pero el día de hoy, a la hora de hablar de familia, quisiera que habláramos de un tema que es el tema de honrar a mi familia. Y quisiera hablar de eso a partir de un principio, gracias Tizoc, que está presente en uno de los 10 mandamientos. Y ese mandamiento lo vemos en Éxodo, en el capítulo 20, el versículo 12. Y ese versículo dice así, y todos los versículos van a estar en las pantallas, así que no se preocupen, vamos a ir por toda la Biblia más o menos, pero todos los versículos van a estar para ustedes en las pantallas. Pero Éxodo 20, 12 dice: honra a tu padre y a tu madre para que disfrutes de una larga vida en la tierra que te da el Señor tu Dios. Oramos. Padre, hoy damos gracias por poder venir a escuchar de tu palabra, Señor. Hoy damos gracias porque tú eres bueno y has sido bueno con nosotros, Padre. Y te pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, nos llene, Señor, nos permita, nos abra nuestros ojos, nuestros oídos, nuestra mente, nuestro corazón, Señor, para ser transformados, Señor, para ser renovados, para que tu palabra, Señor, llegue hasta lo más profundo de nuestro corazón, Señor, para que ese milagro de poder hacernos entender estas verdades, Señor, que solo tú puedes hacer, Señor, que hoy tú puedas trabajar en cada uno de nosotros, Señor, y que no sea yo un obstáculo para que tu palabra, Señor, sea predicada esta mañana, Padre. Solo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Muy bien. Todo volviendo a este mandamiento, si alguno recuerda, y algunos de ustedes que estaban con nosotros cuando estábamos estudiando el libro de Éxodo, pasamos por los 10 mandamientos y decidimos ir uno por uno en estos mandamientos. Y en ese momento hablábamos de 2 categorías que tienen estos 10 mandamientos, ¿no? Los primeros 4 mandamientos están asociados a mi relación con Dios y los otros 6 mandamientos están asociados a mi relación con las otras personas. Y este es el 5.º mandamiento. Y algunos dicen que es una transición y que tiene ambas partes entre mi relación con Dios y mi relación con las otras personas. Lo que sí es claro es que Dios desde los 10 mandamientos deja claro que es importante honrar a padre y a madre, sí, pero la importancia que tiene la familia para Dios. Es por eso que en este mes de la familia, es por eso que esta base de la sociedad, es por eso que nos tomamos este tiempo para hablar de la familia. Y es interesante este rol en específico en la familia, que es el rol de hijo o de hija, porque todos tenemos este rol. Es decir, usted pudiese no estar casado, no estar casada, y entonces no tiene este rol de esposo o esposa. Usted pudiese no tener hijos, hijas, entonces no tiene este rol de padre, pero todos tenemos el rol de hijo. Y más allá de entrar aquí en detalles, digamos, de qué pasa si yo no tengo un padre o una madre presente, y usted quiere ver todo este detalle, una enseñanza hermosa que nos dio José acerca de este mandamiento cuando en Éxodo estuvimos estudiando los 10 mandamientos. Más allá de eso, quisiera que usted y yo partiésemos de este principio de honrar a mi familia. Evidentemente aquí está hablando de padre y de madre, que es muy importante, pero más allá de eso quisiera que lo extendiésemos a mi familia, a aquellos que han estado cerca, aquellos que me criaron, a mi abuelita, a mis tíos, a todas estas personas de su familia, y que habláramos de por qué habla nuestra Biblia y por qué Dios en los 10 mandamientos nos habla de honrar a padre y a madre. El otro día comentábamos en el Semilla en Casa acerca del libro de Números, de cuándo íbamos a estudiar en Semilla el libro de Números, ¿no? Y las genealogías, y qué íbamos a hacer cuando salieran todas estas genealogías. Y si usted pone atención, en ningún lugar de nuestra Biblia se habla de apellidos. Es decir, nunca usted va a ver un apellido en la Biblia. Lo que usted ve en la Biblia es no sé quién, hijo de tal. Y a veces le agrega de la tribu de Benjamín, de la tribu de Judá, de la tribu, etc. Y esto es importante porque
de alguna manera es como una insignia que se le da y que es relevante, digamos, para las historias y para los textos que quisiera que viéramos el día de hoy. Es decir, habla muchísimo de quién es el padre, de cuál es la tribu. Es más, ahora que vamos a empezar a estudiar el libro de Josué, ahí está la división de las tierras para las tribus, y vamos a ver esto mucho más en detalle de qué significa eso y cuál es la relevancia que tiene eso con respecto a lo que aquí se habla. Pero creo que para poder entender acerca de los textos que vamos a ir viendo y acerca de esta definición de la importancia de la tribu, de quién es el padre de la persona, etcétera, creo que yo empecé a entender estos textos y esta forma de expresarse mucho mejor cuando empecé a ir al pueblo de donde es oriunda mi esposa, que es Esparza. Y para mí es súper interesante cada vez que yo voy a Esparza, porque es increíble para alguien que nació aquí en San José y ha vivido en varios lugares, digamos, este contexto de cómo se vive la vida en el pueblo. Y yo sé que muchos de ustedes tal vez tengan este contexto, pero para quienes no lo han tenido, es decir, solamente ayer andábamos en Esparza y hay un tío de Ana en específico que es súper conocido en el pueblo. Este tío tenía una carnicería en el mercado, entonces andar con él 200 metros y que alguien no lo salude, digamos, es imposible, digamos, conoce a todo el mundo. Y resulta que yo andaba por ahí con él y lo llama un amigo y le dice que se le varó el carro. Y que él no es de Esparza, entonces que necesita saber pues a dónde lleva el carro, básicamente. Y entonces el tío de Leana le dice, bueno, está el taller de primo, resulta que primo, que el hijo de primo se fue a estudiar a México, que no sé qué, y le empieza a contar toda la vida de primo y ya sabía todo acerca del taller de primo. Pero además de eso le dice, y está este otro, que es el no sé qué, y ese sabe más de tal cosa, y etcétera, etcétera, y de una vez lo ubica. Y lo primero que él me dice es... si usted sabe qué feo como estar en un pueblo donde uno no conoce y que se le joda el carro, dice, sí, pobrecillo. Y dice, es que él es de Naranjo, entonces pues en Naranjo obviamente conoce a todo el mundo, pero aquí en Esparza no conoce a nadie. Y yo pensaba, o sea, a mí me pasa eso en Santana y yo igual no tengo ni idea, digamos. O sea, yo llamo a Grace o a Fila ahí para que me ubiquen a mí de quién me puede ayudar en algo, porque no tengo ni idea. O a Luisca, que sabe de carros, o a, no sé, a alguien de aquí llamo, es más, digamos, porque del pueblo, digamos, como saber así, ¿quién arregla qué? No tengo ni la menor idea. Pero me pareció curioso que él lo viera como tan, o sea, pobrecito, es que está aquí perdido en este pueblo, y yo decía, yo estaría perdido en cualquier pueblo, digamos. Pero, pues esta coyuntura en la que todo el mundo se conoce, en la que todo el mundo sabe, es más, yo he llegado a pensar que ahí ni la fuerza pública es necesaria, es decir, ahí todo el mundo sabe quién es el que roba carros, ahí todo el mundo sabe que si se le metieron y le robaron algo afuera de la casa, hasta saben quién es, digamos, o sea, todo el mundo sabe eso. Es decir, un día había un carro parqueado afuera de la casa de mi suegra. En la pandemia nosotros nos íbamos a veces una semana entera, digamos, a trabajar desde la casa de mi suegra ya, y en la oficina uno ve hacia afuera, y entonces yo estaba en la oficina trabajando, yo pasaba yendo hacia afuera todo el día y había un carro ahí parqueado todo el día afuera de la casa, y yo decía, qué raro ese carro. En eso viene una moto, le da como comidas y se va. Y yo dije, no, ese carro no es que está varado, no es que está jodido, ese carro está ahí y porque está aquí afuera. Entonces ya me meto y busco la placa y no sé qué, y sale organismo de investigación judicial. Y de una vez le digo yo, Ana, oiga, yo no sé si alguno de sus tíos se metió una bronca, porque ahí viven, legítimo que viven en un solo lugar y hay varias casas, ¿verdad? Está la casa del tío, de la abuela, de no sé quién, todo el mundo. Y resulta que lo pone Ana en el chat de la familia y no habían pasado ni 5 minutos y ya se sabía que era el OIJ, que estaba buscando no sé quién, más allá arriba en la montaña, que es que supuestamente es narco, entonces lo estaban viendo por allá y lo estaban vigilando. Y yo dije, o sea, si uno que ni es de aquí en 5 minutos ya sabe que el OIJ está aquí investigando no sé quién, que está por allá, o sea, obviamente esa gente más que lo sabe, ¿no? Y es esa vida, es ese contexto. A lo que quiero es... Yo sé que muchos de ustedes pudiesen tener historias como estas y pudiesen haber vivido cosas como estas, pero para aquellos que no las vivimos, les cuento que así es la vida en otros lugares, más allá de estos residenciales donde nadie se conoce, donde uno no tiene ni la menor idea de quiénes son los que viven alrededor suyo. Es esta vida de contexto del pueblo, de donde todo el mundo sabe quién es, de donde todo el mundo lo conoce, de donde tiene una cierta reputación, en la que se ve estas historias que vamos a ver el día de hoy. Y en la que se vive este contexto de los 10 mandamientos, es decir, ese pueblo que va moviéndose a través del desierto, que
que las personas se conocen, se ubican, que cuando hablan de David, dice hijo de Isaí de Belén, inmediatamente la gente sabe quién es ese David, hijo de Isaí, que vive en Belén. Porque la otra parte es la tierra, como vamos a ver, se divide y no se puede vender. Es decir, usted puede dar la tierra a alguien, pero en el año del jubileo después tiene que devolver la tierra, etc. Entonces esa tierra que era suya, era de su padre, era de su abuelo, de su bisabuelo, etc. Entonces hay un arraigo, hay un lugar donde esa familia ha vivido, hay esa zona, hay esa profesión también. Es decir, es como cuando hablan de estos que tienen muy buena mano y la abuela tenía muy buena mano y después los hijos y después los nietos y son los que siempre han cocinado, son los que siempre han arreglado los carros, son los que siempre han hecho tal cosa. Ese es el contexto donde se desarrolla y donde se plantea también este mandamiento, ¿no? Y utilizando el ejemplo de David, es que quisiera que viéramos algunas cosas que David hizo para honrar a su familia. Es decir, si uno dice qué significa la palabra honrar, qué es lo que significa honrar a alguien, qué significa honrar a mi padre, a mi madre. Quisiera que fuéramos viendo algunas ocasiones en las que en la vida de David honró a su familia y otras ocasiones en las que David no honró a su familia. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que ocurrió cuando David no honró a su familia? Y quisiera que empezáramos, y voy a ir mucho sobre las 2 cartas de Samuel, donde se expande la mayoría de la historia del rey David. Y una de las primeras veces que se menciona a David en nuestra Biblia es en 1 Samuel en el capítulo 16. Y dice el versículo 18, nuevamente, que está para ustedes en las pantallas, dice: uno de los cortesanos sugirió: conozco a un muchacho que sabe tocar el arpa. Es valiente, hábil guerrero, sabe expresarse y es de buena presencia. Además, el Señor está con él. Su padre es Isaí, el de Belén. Es decir, esta es una de las primeras veces que se menciona a David. Es decir, Saúl empieza a tener estos sueños. Saúl era el rey, ¿no? Y Saúl empieza a tener estos sueños y dice: necesito ayuda. Y dicen: hey, ¿sabe que conocemos a un muchacho que sabe tocar el arpa? Y empieza a decir estas cualidades de David. Pero es interesante porque finaliza diciendo esto que les decía, ¿no? Además, es hijo de Isaí, el de Belén. Y para ellos era como: claro, Isaí, el de Belén, por supuesto, sí. Es decir, es este contexto, de nuevo, no de apellido, sino de, es el hijo de no sé quién de tal lugar. Y evidentemente a partir de eso, ok, claro, es esta persona. Y uno ve aquí este tema de estas cualidades, de alguna manera, que se presentan de David. Y hay una línea muy delgada entre lo que uno proyecta y lo que hay en el corazón. Es decir, Jesús viene y dice, ustedes juzgan por las apariencias, sin embargo, yo veo lo que hay en el corazón. Así que no estamos hablando aquí de apariencias, sino de un principio muy importante a la hora de hablar de honrar a mi familia, y es el del testimonio que yo doy. Entonces el primer principio, la primera forma que quisiera que viéramos aquí de cómo honrar a mi familia es a través del testimonio que yo doy. Es decir, la gente ha visto que es valiente, la gente ha visto que este es un muchacho que cuida los rebaños de su padre y que por tanto se enfrenta a osos, a leones, y puede que haya escuchado las historias, es decir, se sabe, se ve, etc. La gente ha visto que sabe expresarse bien. No hay nadie que pueda debatir eso si lo han visto. Es esa reputación que se ha generado David a través de los años. Y lo mismo, los mismos discípulos en Hechos 6:3 dicen: hermanos, escojan entre ustedes a 7 hombres de buena reputación, llenos del espíritu y de sabiduría, para encargarles esta responsabilidad. Es decir, los discípulos están ahí, hay que repartir los panes, llegan las viudas, llegan los pobres, llega la gente y dice: hey, necesitamos escoger a gente que haga esto, pero necesitamos que sea gente de buen testimonio. Y es importante, aquí no estoy hablando de buen testimonio porque yo me voy a ganar algo para con Dios. Es decir, aquí no estoy hablando de una salvación que es por obras, porque sabemos que la salvación no es por obras. Aquí estoy hablando de un hijo de Dios
que ama a Jesús y que por lo tanto obedece lo que Jesús dice. Y Jesús dice, honre a padre y a madre. Y si uno dice, ¿cuál es la forma? ¿Cómo lo hago? Una es el testimonio que usted está dando. El testimonio que usted da cuando usted dice, no, eso es que así soy yo. Es decir, es que si yo me carburo muy rápidamente, ese soy yo y así soy yo. Y solo yo, y eso es bronca mía, solo mía con Dios. Aquí está diciendo, ese testimonio que usted está dando no solamente es el testimonio suyo, es el testimonio de su familia también. Es una manera en la que usted honra a su familia. Es ese autoanálisis individual que cada uno de nosotros puede hacer de sus actos y de lo que sus actos generan. Es decir, luego de esta llamada que le hicieron al tío de Ana, donde le explicó todo acerca de los mecánicos, escogió ir donde Primo y resulta que pasamos por el taller de Primo y ahí mismo le preguntó y él le dijo, no, mira, te lo arregla tanto, siempre dura poco, siempre lo arregla, te lo vas a resolver en 2 toques, etc. Es decir, eso habla de la reputación de Primo. Es decir, yo no tengo ni idea de quién es Primo, pero si el tío de Ana me dice que Primo puede arreglar el carro, yo le creo. Es esta sensación, de nuevo, no de apariencia, no de que yo me vea aquí muy santo y muy bueno y etcétera, sino de lo que se ve, de lo que es obvio, de mi testimonio, de lo que yo hago, de los actos que yo estoy trayendo. Y si eso, yo puedo reconocer que no solo me impacta a mí, impacta a mi familia. Y refleja si yo estoy trayendo honra a ellos, a esos que están más cerca, a esos que digo amar más que a nadie más en esta tierra. Entonces la pregunta es, si mi testimonio está primero honrando a Dios, por supuesto, pero también si mi testimonio, si mi actuar está honrando a mi familia, a esos que están conmigo, a esos que están alrededor mío. Y si hay un área en la que no, la pregunta es, ¿qué dice eso sobre mí? Si yo estoy reflexionando o pensando de un área específica en la que no estoy trayendo honra a Dios, en la que no estoy trayendo honra a mi familia, ¿qué dice eso de mí? Sigue la historia de David unos versículos más adelante en el mismo capítulo 16, en el versículo 22, dice, luego Saúl le mandó este mensaje a Isaí: permite que David se quede a mi servicio, pues me ha causado muy buena impresión. Así que nuevamente, ¿cómo honrar? ¿Cómo honra aquí David a su padre Isaí? Es honrar a padre y madre. Y es sirviendo con excelencia. Es decir, David da un buen testimonio, pero David también sirve al rey con excelencia. Y por eso el rey llega y le dice: hey Isaí, tu hijo me ha causado muy buena impresión. ¿Por qué? Porque está sirviendo con excelencia. El principio bíblico de esto lo encontramos en Colosenses 3, versículos 23 y 24, que dice: hagan lo que hagan, trabajen de buena gana, como para el Señor y no como para nadie en este mundo, conscientes de que el Señor los recompensará con la herencia. Ustedes sirven a Cristo el Señor. Este texto está hablando de los esclavos y le está diciendo a los esclavos: hey, ustedes hagan lo que hagan, háganlo como si fuera para Dios. Y es este mismo principio bíblico de servir con excelencia. De donde sea que Dios me ha puesto a servir, yo hacerlo con excelencia. De que no es que yo trabajo para mis jefes, de que no es que yo trabajo para esta corporación, de que no es que yo trabajo o sirvo aquí en Semilla para James y Milena, o para Daniel y Ana Laura, o para Semilla. Yo estoy sirviendo a Dios, yo estoy trabajando para Dios, para que Dios sea glorificado. Imagínense este padre orgulloso cuando el rey le manda a decir: hey, tu hijo me ha causado una muy buena impresión.
Imagínense Isaí escuchando esas palabras. Isaí allá en un pueblito en Belén, dicen los que conocen, porque nunca ha estado ahí, pero dicen que es un pueblito allá perdido que usted no se imagina. Y ahí en ese pueblito, ahí está Isaí contento de que el rey de Israel le está mandando a decir que su hijo le ha causado una buena impresión. Porque David estaba con su servicio honrando a Dios y honrando a su familia. Así que este servicio, esta manera, la manera en que yo le hablo a otros en mi trabajo, la manera en la que yo hago las tareas diligentemente, la manera en la que pereza, mañana el lunes hay que bretear. Pero yo estoy llamado aquí a servir con excelencia, porque independientemente de lo que yo haga en mi trabajo, yo lo que estoy llamado es a honrar a Dios, es a honrar a mi familia, es a que otros puedan ver a Cristo a través mío, es que a través de lo que yo haga otros puedan venir a conocer a Cristo. Y no si hago esto, hago lo otro, cuál es la tarea, o si cumplí con los 7 cheques del día, es eso, pero sirviendo con excelencia. Sirviendo con excelencia y trayendo honra a mi familia. En el siguiente capítulo, igual de Primera de Samuel, en el capítulo 17, vemos la previa a la famosa batalla de David y Goliat. Es decir, hay ciertas historias de David, es decir, hay no sé cuántos capítulos en estas 2 cartas que hablan de David. Interesantemente hay 2 o 3 historias que son muy relevantes, y una de ellas es la historia de David y Goliat. Y en la previa a la batalla de David y Goliat, dice el versículo 15 del capítulo 17, hablando de los hermanos de David, dice: estos 3 habían seguido a Saúl por ser los mayores, es decir, ellos eran parte del ejército y estaban ahí. David, que era el menor, solía ir a donde estaba Saúl, pero regresaba a Belén para cuidar las ovejas de su padre. Es decir, David iba a servir con excelencia al rey, a Saúl, a tocar el arpa, lo que fuese, pero también a cuidar a sus hermanos. También se ocupaba de ellos, es decir, su padre le dice: aquí está comida, por favor, vaya, llévesela a sus hermanos allá, y David iba. Pero David también después se devolvía a cuidar los rebaños de su padre. Entonces David no solamente estaba dando un buen testimonio, sirviendo con excelencia al rey, sino que también estaba cuidando de los suyos. Otra forma de honrar a su familia es cuidando de ellos. Y para cuidar de ellos, para cuidar de esas personas que están a su alrededor, necesitamos invertir tiempo en ellos. Yo creo que aquí podríamos hablar nuevamente de todos los consejos que nos dio Dan la semana pasada, de esos 8 puntos de cómo se desune la familia y de cómo unirla, de qué son esas cosas que yo debería de hacer para unirla, de entender su lenguaje del amor, de expresarles nuestro amor, de apoyar, de aceptar, de animar, de perdonar. Es necesario cuidar de la familia. Y las preguntas de esta semana del Semilla en Casa nos llevan a reflexionar acerca de eso, acerca de las cosas que yo estoy haciendo o no estoy haciendo para unir a mi familia. Y una de las cosas que más hablábamos todos era acerca de este tema del error que uno muchas veces comete de asumir. Es decir, de cómo esta persona vive conmigo, de cómo estamos juntos todos los días o casi todos los días o pasamos mucho tiempo, yo asumo que esto es lo que necesita, que esto es lo que quiere, que esto es lo que piensa. Y por ejemplo, digamos, yo sé que a Ana le encanta que el viernes tengamos un tiempo para poder salir y comer. Yo sé que eso es algo que a ella le gusta. Si se puede, que podamos salir el viernes e ir a comer a algún lado. Pero he aprendido con el pasar de los años, por asumir y por pensar que yo sé cómo es, que si yo digo, bueno, el viernes tengo que estar presente de ir a comer a algún lado, a pensar en qué lugar podríamos ir a comer, pero he aprendido que a Ana le gusta un cierto tipo de salida y no tiene nada que ver con el monto que uno vaya a gastar ni nada, tiene que ver con
con el ambiente, con la conversación, con el tipo de lugar. Y es algo que muchas veces yo podía asumir que, por decir algo, bueno, viernes ir a comer, vamos a tal lado, y resulta que ese no era lo que Ana estaba esperando. Por asumir simplemente que lo que quiere, como ya yo sé, como yo la conozco, como vivo con ella, como la veo todos los días, entonces ya yo sé que lo que quiere es ir a comer el viernes. Pero la realidad es que es más allá de salir a comer el viernes. Es de nuevo, el ambiente, la conversación, etcétera, y entonces hay que ponerle un poquito más de tiempo, de pensamiento a lo que yo voy a decidir y no simplemente decir vamos a tal lado. Y hablamos un montón de ejemplos de esto porque es muchas veces lo que nos pasa en el núcleo, en los más cercanos. Es decir, una de las preguntas era que si usted conocía el lenguaje del amor de las personas que son parte de su familia, ¿no? Y decía, bueno, el de Ana lo tengo claro porque hace años en el prematrimonial hicimos el test y uno veía ahí cuáles son los lenguajes del amor y no sé qué y no sé cuánto, pero pues yo digo, ¿cuál es el lenguaje del amor de mi mamá? No tengo ni idea. Y es esta inversión de tiempo que uno tiene que hacer para conocer y no para asumir, uno para pensar que yo ya sé cómo se siente mi hermano con respecto a qué cosa, que yo ya sé porque los veo, porque hablo con ellos, porque los conozco, porque me conocen desde que nací, porque no sé qué, sino esa inversión de tiempo y ese cuidar de las personas. Así que vemos entonces en la historia de David y en esto que hemos ido viendo en estos versículos alrededor de la primera carta de Samuel, 3 principios claros de cómo honrar a padre y a madre y nuevamente de cómo honrar a la familia. Es decir, nuevamente quisiera tomarme el atrevimiento de extender esto a honrar a su familia, a honrar a aquellos que están a su alrededor, a honrar a aquellos que estuvieron antes que usted y a honrar a aquellos que vienen detrás de usted. Y nuevamente, si este término de honrar es un término que ¿qué significa honrar? Aquí vemos estos 3 principios nuevamente muy claros. El primero, el testimonio que da David. El segundo, el servicio con excelencia, es otra forma de honrar. Y el tercero, cuidar de los suyos. Ahora, estas no son las únicas 3 formas en las que usted puede honrar a su familia, son simplemente 3 que vemos en esta historia de David. Y pudiésemos ver muchos otros ejemplos en la Biblia de hijos honrando a sus padres y a sus madres y de personas honrando a su familia a través de lo que hacen. Sin embargo, quisiera que también habláramos de cuando uno trae deshonra a su familia. Y quisiera que siguiéramos hablando de la historia de David. Usted conoce seguramente esta historia famosa, así como está la de David y Goliat, está también la historia de David y Betsabé. Es una historia muy famosa para aquellos que nunca lo han escuchado. David está en su palacio. David ya para ese momento, si mal no recuerdo, ya tiene 2 esposas. Y está ahí y de pronto está Betsabé bañándose en su casa y David la ve y David dice, hey, tráiganla para el palacio, y David tiene relaciones con ella y ella queda embarazada. Y David lo que hace es que ella, siendo una mujer casada, agarra y le dice a los jefes del ejército, le dicen que manden al esposo, que se llama Urías. Bueno, primero lo manda a llamar para que él tenga relaciones con su esposa, y él no quiere porque sus amigos están en la batalla, y él dice, jamás yo puedo ir a mi casa si todos están allá sufriendo. Y David lo que hace es mandar al frente de la batalla y Urías muere. Y es este mismo David que trajo mucha honra a Isaí, también cometiendo errores. David cometiendo adulterio y asesinato. Curiosamente, otros 2 de los 10 mandamientos. Y dice 2 de Samuel en el capítulo 11, los versículos 26 y 27. Cuando Betsabé se enteró que Urías, su esposo, había muerto, hizo duelo por él. Después del luto, David mandó que se la llevaran al palacio y la tomó por esposa. Con el tiempo, ella le dio un hijo. Sin embargo, lo que David había hecho le desagradó al Señor. Así que si usted quiere saber
cómo deshonrar a su familia es muy simple y es no obedeciendo a Dios. Si usted no obedece a Dios, tarde o temprano esto va a traer deshonra no solo a usted como persona, sino a su familia. Esto va a traer dolor. Esto va a traer consecuencias negativas del pecado. Y es que a partir de esto empiezan a ocurrir una serie de cosas en la familia de David que vemos lo que empieza a pasar también con sus hijos. Dice segunda de Samuel igualmente, pero en el capítulo 13, los versículos 14 y 15 dice: pero Amnón no le hizo caso, sino que aprovechándose de su fuerza se acostó con ella y la violó. Está hablando de Amnón y Tamar, un hijo de David y una hija de David. Es decir, Amnón, el hijo de David, violando a su hermana y cometiendo un pecado de inmoralidad sexual. Y Absalón, otro de los hijos de David, se enoja tanto con su hermano Amnón por lo que le ha hecho a Tamar, que nos dice unos versículos más adelante en el mismo capítulo, a partir del versículo 27, dice: pero tanto insistió Absalón que el rey dejó que Amnón y sus otros hijos fueran con Absalón. Este, por su parte, les había dado instrucciones a sus criados: no pierdan de vista a Amnón, y cuando se le haya subido el vino, yo les daré la señal de ataque y ustedes lo matarán. No tengan miedo, pues soy yo quien les da la orden. Ánimo, sean valientes. Los criados hicieron con Amnón tal como Absalón les había ordenado. Entonces los otros hijos del rey se levantaron y montando cada uno su mula, salieron huyendo. Así que Amnón, al igual que su padre, teniendo relaciones indebidas. Absalón, al igual que su padre, siendo el actor intelectual de un asesinato. Y no quiero hablar aquí del tema de maldiciones generacionales, porque cuando usted viene a Cristo, usted es limpio y purificado, y Jesús lo purifica y lo hace limpio y le da vestiduras blancas. Pero sí quiero hablar de lo que pasa cuando usted desobedece a Dios y cómo esto no solamente lo afecta a usted, sino también afecta a su familia. A los que son padres y madres, lo que usted está haciendo, sus hijos lo están viendo. No lo que usted le dice que haga, lo que usted está haciendo, sus hijos lo están viendo. Sus hijos están viendo y sus hijos están repitiendo lo que ven, porque usted es una figura fundamental en la vida de ellos, fundamental. Y para los que no somos padres, todos estamos cerca de niños, de niñas que nos están viendo como una figura de alguien mayor, de alguien maduro, de alguien que sabe lo que hay que hacer. Niños, niñas, jóvenes, todas esas personas menores que usted que están cerca suyo y que lo están viendo como esa figura de cómo se es un hombre, de cómo se es una mujer, de cómo se es un hijo de Dios. Y si usted dice: Dios mío, qué responsabilidad tan grande, qué responsabilidad tan grande la de honrar a mi familia. Si usted dice: ¿cómo hago para no desobedecer? ¿Cómo hago para dar buen testimonio? Para siempre estar pendiente de hacer las cosas con excelencia, para cuidar de los míos. ¿Cómo hago? Es decir, porque todos fallamos. Sí, yo me paro aquí enfrente hoy en día y estoy hablando de este tema, estamos hablando todos de la familia, pero todos juntos estamos reflexionando y a todos Dios nos está llamando a honrar a padre y a madre, a honrar a nuestras familias, a todos, a todos. O si usted dice: bueno, es que yo ni siquiera tengo familia, es que ni siquiera tuve una familia. Es decir, cuando hablan de padre y de madre siempre me quedo perdido porque no estuvieron ahí para mí. Pues le tengo una muy buena noticia. Y es que usted puede ser parte
de la mejor familia. Sí, si hasta aquí usted está pensando, bueno, todo esto de la familia, pero ¿a quién lo aplico? No tengo a quién aplicarlo. Es decir, muchos aquí sí tenemos ejemplos de dónde aplicar todas estas cosas. Pero si usted dice que no, adivine que hay una excelente noticia. Y es una noticia que vemos en Juan, en capítulo 1, los versículos del 10 al 13. Dice, hablando de Jesús, el que era la luz ya estaba en el mundo. Y el mundo fue creado por medio de él, pero el mundo no lo reconoció. Vino a lo que era suyo, pero los suyos no lo recibieron. Mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Estos no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Usted no escoge la familia que Dios le dio. Ninguno de nosotros aquí escogió los padres que le tocaron. Si fueron buenos o si no fueron buenos, ninguno de nosotros lo eligió. Ninguno de nosotros escogió aquí quiénes eran sus tíos, quiénes eran sus primos, quiénes eran sus abuelitos y abuelitas, lo que hacían. Ninguno de nosotros. Y algunos, por gracia de Dios, tenemos excelentes ejemplos y algunos no los tuvieron. Pero usted sí puede escoger ser parte de la mejor familia, que es la familia de Dios. Si tan solo recibe a Jesús, es decir, no es por sangre, no es por deseos, no es por voluntad humana, es de Dios, es este sentir. Esto que Dios pone en nuestro corazón para que usted y yo podamos recibir a Jesús. Para que usted y yo podamos creer en Él. Y entonces usted se convierte en un hijo de Dios. Esta es la forma en la que Dios ha creado, la que ha estructurado para usted y para mí. La forma en la que ha decidido relacionarse es una relación de padre e hijo. Tan solo por recibirlo a Él. Acabamos de terminar el estudio, el libro de Juan, y aquí vemos a Juan desde el capítulo 1 diciendo, hey, vino a la luz y no lo recibieron, pero adivine qué, adivine cuál es la buena noticia. Que si usted recibe a Jesús, que si usted dice, hey, este es el Salvador del mundo, usted puede formar parte de la familia de Dios. Y esa es la razón por la cual si yo me encuentro con el carro varado en Santana, ya puedo llamar a Luisca, ya no estoy perdido, porque la familia de Dios, porque Dios nos da una familia extendida. Si quiere saber cómo dar buen testimonio, usted tiene el ejemplo del mejor testimonio, el de Jesús, que murió en una cruz en su lugar y en el mío, para perdonar sus pecados, para pagar la deuda, para ser sujeto de la ira de Dios, para que usted entonces pudiera, por gracia, ser salvo. No tuve a alguien que me diera un buen testimonio, no sé cómo dar un buen testimonio. Ahí tiene usted a Jesucristo, el mejor testimonio que usted pueda ver. ¿Quiere saber cómo servir con excelencia? Tiene el mejor ejemplo de un siervo humilde que no se aferró a ser igual a Dios, sino que se humilló y vino a morir nuevamente en una cruz por usted y por mí. Y que siempre lo vimos una y otra vez en el libro de Juan, siempre buscando hacer la voluntad del Padre. ¿Quiere saber cómo servir con excelencia? Fíjese en Jesús y su servicio. Fíjese en ese Jesús lavando los pies a sus discípulos. Si quiere saber cómo cuidar a los suyos, cómo cuidar a esos que están cerca, amándolos y amándolos hasta el final, como Jesús amó a sus discípulos. Usted puede ver en Jesús cómo cuidar de los suyos, cómo se cuida
de esos que están cerca, de esos que amamos, sí, con todo nuestro corazón, pero con nuestro amor imperfecto. ¿Cómo se hace? Si quieres saber cómo no desobedecer a Dios, recibiendo su Espíritu Santo para que le guíe a toda la verdad y lo convenza de pecado, de juicio y de justicia, y lo guíe a esas buenas obras que Él dispuso de antemano para que usted y yo vayamos y hagamos. No es el esfuerzo que yo haga, no es la lista de tareas que yo me voy a poner, es Jesús transformando mi vida. Es yo, a partir de ser parte de esta familia de Dios, que puedo entender entonces cómo ser y cómo honrar a mi familia que Dios me dio en esta tierra. Es en ese momento que usted y yo entonces podemos entender cómo honrar, cómo obedecer a Dios. Es decir, por qué Dios nos dice: hey, honren a padre y a madre, honren a su familia. A partir de yo entender esta familia de la cual puedo ser parte. Y si no te sientes miembro hoy día de esta familia, nunca te han dicho cómo se hace para nacer de nuevo en esta nueva familia, hoy es el día perfecto para venir a Cristo, para creer en Él y para que celebren en el cielo y para que podamos celebrar aquí juntos también. Que haya más miembros de esta familia, porque eso es lo que Dios quiere. Que todos estemos sentados, que todos seamos parte de las bodas del Cordero, que todos estemos ahí celebrando juntos como familia. Eso es lo que nuestro Padre que está en el cielo quiere. Es por eso que la familia es esta base fundamental. Es por eso que es tan importante que hagamos esta pausa acá en este mes y que reflexionemos acerca de nuestro accionar, de nuestra vida en familia, de lo que hacemos, pero que lo pongamos en perspectiva también de la familia de la cual somos parte, de la familia de Dios, de la familia en donde tenemos este cuerpo, esta cabeza que es Cristo Jesús, y en donde todos nosotros somos hermanos. Y es por eso que sí decimos hermano y hermana, etc. Porque somos hermanos en la fe, porque nos conocemos, porque sabemos, porque formamos parte de la familia.